Muy buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos. Les damos una gran bienvenida al tercer coloquio de salud mental, la invención de la mente, retos para la salud mental en México en su contexto pandémico, violencia, salud, cultura y educación en la sociedad contemporánea. De primera instancia, queremos agradecer a las instituciones organizadoras del evento, al Instituto Politécnico Nacional, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 60 y a la Invención de la Mente por hacer posible el presente evento. También queremos agradecer a la Universidad de Guanajuato por haber aceptado ser la institución invitada al coloquio y sobre todo al director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 5, Benito Juárez, el ingeniero Joaquín Rafael Buendía Santos, por haber permitido albergar dicho proyecto en las instalaciones que dignamente representa. Mi nombre es Anaís Monserrat Muñoz Craules y seré la moderadora de la ponencia que lleva por nombre Déjame Siento. A continuación, daré pie a leer la semblanza curricular de María Esther Aguilera Cervantes por parte de la Universidad de Guanajuato. Es licenciada en Psicología Clínica por parte de la Universidad de Guanajuato. Tiene un diplomado en Estimulación e Intervención Temprana por parte de la Universidad Iberoamericana Campus León. Diplomado en Terapia Cognitivo-Conductual por parte del Colegio de Psicólogos de Querétaro. Psicóloga en el Centro Especializado de Atención a la Violencia Familiar en el Hospital de Especialidades Materno-Infantil de León. Psicóloga de contrato en el Sistema Integral de Salud del Estudiante en Campus Guanajuato y actualmente se desempeña como coordinadora del área de psicología del Sistema Integral de Salud del Estudiante en Campus Guanajuato y en la práctica clínica privada. Sabiendo esto, es un gusto poderle cederle la palabra a la ponente, por favor. Hola Anaís, muchísimas gracias por esa presentación. Ok, pues vamos a dar inicio a esta pequeña charla que se llama Déjame Siento. Este título es como muy padre porque habla justamente de las emociones, ¿no? Cómo sentir estas emociones. Poco a poco les voy a ir hablando sobre qué son algunas técnicas, la parte biológica también que podemos estar viendo en, pues, en nuestras emociones, ¿sale? Siguiente, por favor, Anaís. Ok, pues bueno, hay muchos tipos de emociones, hay muchos tipos de expresar las emociones, pero siempre la emoción va a cumplir un papel fundamental en nuestra vida diaria, en nuestro armazón personal. El conocer las emociones siempre va a ser algo básico para el ser humano, ¿no? Poder saber qué emoción estoy sintiendo, poder saber cómo expreso yo esa emoción, porque puede ser, por ejemplo, el enojo, pero no es la misma forma en que yo expreso el enojo a cómo la expresa mi compañero, mi amiga, mi mejor amigo. No son las mismas formas, ¿no? Sin embargo, van formando nuestro armazón personal. Siguiente, por favor. Bueno, pues, ¿qué son las emociones y sentimientos? Anaís, ¿sí me apoyas? Bueno, pues las emociones son estados afectivos de alta intensidad y corta duración. ¿Y qué quiere decir esto, María? O sea, ¿cómo que son de alta intensidad y corta duración? Sí, las sentimos altísimamente, ¿no? O sea, las sentimos muchísimo, pero nos duran muy poco. Pero María, la verdad es que yo me la paso enojada. Desde que pasó esta situación, me la paso enojada. Claro, la forma de reaccionar es la parte de la emoción, ¿de acuerdo? La forma en que yo reacciono en ese momento, imagínense. Yo voy caminando por la calle y de repente alguien me empuja. La forma de reaccionar que yo tenga en ese momento va a ser la parte de la emoción. Ah, pues a lo mejor grito o lloro o me asusto o reacciono sí muy agresiva igual. Esa es la parte rápida de la emoción, ¿sí? Pero se vive con una intensidad que uno dice, ay, es que estoy muy enojada, estoy muy frustrada. Hasta lo expresamos así, lo expresamos casi siempre con todo el cuerpo. Siguiente. La parte de los sentimientos viene siendo los estados afectivos de baja intensidad y una larga duración. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que pasa una emoción, nosotros pasamos a la parte del sentimiento, lo que se conocería como parte del sentimiento, ¿sí? Quiere decir que ya me calmé, que ya estoy un poquito más tranquila,
pero a lo mejor sí me dura mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Y es cuando yo puedo decir, es que sigo enojada o sigo enojado con esta persona desde hace mucho tiempo, ¿no? Quiere decir que a lo mejor ya no es la misma forma o la misma reacción que tuve en el momento del evento, pero sí sigo ahí todavía con el pensamiento, con estos sentidos, ¿sí? Son estados de ánimo más estables y duraderos que las emociones que los han generado. Y se caracterizan siempre, como les comento, la emoción con una mayor intensidad y menor duración, ¿sí? Las emociones y los sentimientos siempre van a ir unidos, ¿sí? No podemos decir que tengo una emoción y que solamente tengo un sentimiento. No, siempre, siempre van a ir unidos. A mí me gustaría que hicieran un ejercicio, aquí no se los puse porque si no hubiera sido muy, muy, muy largo, pero en algún momento que tengan oportunidad, puedan buscar el universo de emociones ahí en internet. Y como se dice su nombre, es un universo, ¿no? Ahí se van conjugando obviamente la parte de los sentimientos, pero es un universo completamente, híjole, maravilloso. Ahí podemos ir encontrando formas de expresarnos para no siempre quedarnos en la parte del enojo, la tristeza, la alegría, la ira, ¿sí? O sea, tenemos como estas palabras que muchas veces nos ayudan a poder expresar mejor el sentimiento. Hay que entender que la parte de las emociones y de los sentimientos, como le decía la primera diapositiva, se van a sentir en todos los seres humanos, independientemente de su raza, de su cultura, de sus pensamientos, de su educación. Normalmente hay emociones que se van presentando en cualquier persona, ¿sí? Obviamente, ya en cada raza, en cada cultura, muchas veces se les llama diferente o hay sinónimos sobre cómo llamarle algo, pero las emociones y los sentimientos sí han sido una parte fundamental en la población, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor, Anaís. Muy bien. Existen emociones básicas. Eh, ¿Cuáles son estas emociones básicas? Pues son todas las que, como les mencionaba aquí, son todas las que podamos llegar a sentir, dependiendo obviamente de nuestra cultura, de nuestra raza, pero que se pueden expresar, ¿no? Normalmente hay 5 o 6 emociones básicas dentro de la teoría, por ahí, casi siempre son las que aparecen en la película Intensamente, ¿no? Que es la parte de la alegría, la parte de la tristeza, la parte de la ira, del miedo y del asco, ¿no? Como del rechazo hasta a ciertas cosas. Entonces, estas emociones básicas se dicen básicas porque se pueden interpretar de la misma forma en muchas personas, ¿sí? Luego me pasa mucho en el trabajo que es que no saben expresar justo estas emociones básicas, ¿no? Me pasa mucho en donde es que siempre estoy enojado, ¿no? Y sí, siempre están enojados porque no conocen algo más, no conocen o no se conoce otra forma de expresar eso que yo estoy sintiendo, ¿de acuerdo? Estas emociones básicas se van viendo en todas las personas, pero si lo vamos desmenuzando, poco a poco empezaremos a ver que hay sentimientos, que hay otras emociones que van conjugando estas emociones básicas, ¿de acuerdo? Yo pongo mucho ejemplo de esta película Intensamente porque la verdad es que si la analizamos está, aparte pues de que habla de las emociones, está muy, muy bien explicada. ¿Cómo es que las emociones se van conjugando? Bueno, pues las emociones se van conjugando, no sé si recuerdan, que en algún momento Alegría en la película siempre quiere pues dominar las esferitas, ¿sí? Y todas son amarillas, todas son amarillas. Y tristeza es como lo peor que le puede pasar a Alegría, ¿no? Llega un punto en la película en donde las esferas son de 2 colores, siempre se conjugan, siempre van una con la otra, siempre se combinan. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Los seres humanos no solo podemos tener una emoción en nuestra vida a la vez, ¿no? Siempre tenemos diferentes emociones. En algún momento puedo estar feliz, en algún momento puedo estar triste,
Y con esto no quiero dar a entender que lleguemos a tener un problema, a un trastorno de la personalidad. No, o sea, antes de eso, de todo eso, primero tenemos que entender que somos seres que se van moviendo constantemente y dentro de ese movimiento están las emociones. En algún momento a lo mejor voy manejando y ya me enojé con el que se me metió, perfecto. Pero ya voy llegando al lugar y me pongo muy alegre porque voy a ver una persona que estimo mucho. Entonces, todos los eventos siempre van a ir, todos los eventos en nuestra vida siempre van a ir combinados con estas emociones básicas, siempre van a ir eh, alimentados de estas emociones. Y la intención de conocer las emociones es saber de qué se están eh, complementando estas emociones. No sé, si siempre digo que estoy enojado o me pasa mucho luego con los jóvenes, que es, ay, es que mi papá siempre está enojado, ¿no? Siempre está como esta parte de que los papás son los enojones. Pues a lo mejor tu papá, esa es su forma de ser o de reaccionar y no conoce otras, claro, pero también a lo mejor solamente nos estamos quedando con la parte superficial, no vemos un poquito más allá, a lo mejor está enojado, pero también está preocupado porque algo está pasando en casa, no lo sabemos, ¿no? O sea, siempre tratar de ir investigando un poquito más y lo primero es ir investigándome a mí para poder ir investigando al otro, para poder ir descubriendo al otro, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, las emociones básicas son la parte de la alegría, la sorpresa, la tristeza. Ahorita van a seguir algunas más, pero primero vamos a ir explicando estas tres. La parte de la alegría normalmente creemos que como que es algo natural que tenemos que tener los seres humanos. Tienes que ser feliz, tienes que estar bien. Y no, realmente son eventos, sí, claro, se siente muy bien, pero son eventos que van pasando. Quiero empezar aquí a explicar un poquito que todas las emociones nos van a ir sirviendo para algo. Si ahorita yo les hiciera una pregunta en donde yo les pregunto, ¿para qué les sirve la alegría? ¿Para qué les sirve la sorpresa? ¿Para qué les sirve la tristeza? No cómo se siente, ¿para qué me sirven estas emociones? ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, la parte de la alegría, cuando yo pregunto esto, me dicen, pues para estar bien. Ujú. Sí, o sea, sí sirve para estar bien, pero ¿qué más? ¿Para qué más te sirve esta emoción, este sentimiento? ¿Para qué te sirve estar triste? Porque se siente horrible, o sea, la verdad es que nadie quiere estar triste, normalmente es algo que rechazamos, pero ¿para qué me van sirviendo estas emociones? Ahorita vamos a llegar a esa parte en la charla, pero sí me gustaría que lo vayan pensando. Siguiente, por favor. Estas son las siguientes, que son el miedo, la ira y el asco. ¿Para qué me sirve el miedo? ¿Para qué me sirve la ira? ¿Para qué me sirve el asco? ¿Para qué me están sirviendo? Porque pues la verdad es que considero que el estar enojado no me sirve de nada. Sí, a lo mejor normalmente es algo que escuchamos porque también las emociones, como lo mencionaba antes, se van conjugando conforme a la sociedad en la que nos vamos desarrollando, pero sí nos sirven para algo. Váyanlo pensando por ahí, espero que puedan ir haciendo este ejercicio conmigo. La verdad es que es uno de los ejercicios más básicos que podemos ir haciendo, pero siempre es muy bueno, siempre es como de, pues, a lo mejor nunca había sido tan consciente de que las emociones me servían para algo. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Y justamente vamos a pasar a la parte de las emociones placenteras y displacenteras. Normalmente en la consulta o en la calle con tus amigos, a donde quieran, se entiende como emociones positivas o emociones negativas, ¿no? ¿Cuáles son las emociones positivas? No, pues la alegría, la sorpresa, el amor, estar muy bien. Y las emociones negativas siempre son la tristeza, el enojo, el asco, o sea, siempre son como las aversivas, ¿no? Y no, normalmente
o como deberíamos estar expresando nosotros esta parte de las emociones, tendríamos que estarlo expresando como emociones placenteras y displacenteras. Porque no hay una emoción que sea punitiva, no hay una emoción que sea negativa, que no se disfrute, ¿sí? Que no se viva, ¿de acuerdo? Eh, Cada persona reacciona de forma distinta a un mismo estímulo, claro que sí, pero si le parece que el cambio detectado puede beneficiarse, experimenta una emoción placentera o en caso contrario la percibe como displacentera. Esta parte de ser placentero o displacentero es esta parte de cómo yo vivo esa emoción, ¿sí? Normalmente sí, no, como les mencionaba, no nos gusta estar tristes, no nos gusta estar enojados, porque hasta en la sociedad se ve así, ¿no? Si yo le pregunto a alguien, oye, ¿cómo estás? Y me contesta, bien, ya damos por hecho que está bien la persona, ¿sí? Pero no es así. En cambio, también si nos contestan, no, pues fíjate que me duele aquí, que me duele allá, que me no sé qué, también es como, sí, o sea, normalmente las personas, hasta para preguntar y para responder, nos vamos a los límites completamente, ¿no? Pero nunca podemos ser críticos también en nuestra respuesta y en la parte de la escucha activa. ¿Por qué? Porque normalmente nos conformamos con este bien. ¿Qué pasaría si nosotros contestamos sí? ¿Y bien por qué? O sea, ¿qué te está pasando, no? A ver, compárteme, ¿qué te está pasando? No, pues fíjate que me pasó esto, saqué 10 en la materia, o fíjate que voy a tener una fiesta, o como que podríamos entender más el contexto de las personas. Y también podríamos entender por qué a veces las personas no queremos escuchar emociones displacenteras. La verdad es que escuchar emociones displacenteras es, ay, otra vez ya va a empezar con lo mismo. Ay, es que siempre se está quejando. Ay, es que no sé qué. Híjole, la emoción la está viviendo la persona. Tú preguntaste, ¿no? ¿Cómo estaba? Entonces, el empezar a ir diferenciando esta emoción placentera y displacentera es importante para que, para no crear eh, la parte de emociones positivas o negativas, para no crear estos dos polos. Sí, no nos gusta enojarnos, pero bien que nos sirve. O sea, la verdad es que yo, por ejemplo, cuando me enojo, luego sí tiendo a soltar por ahí algunas palabrotas y es muy catártico, la verdad, o sea, me siento muy bien. En cambio, si fuera así de, qué triste estoy, mm, como que ni siquiera se sentiría lo mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor sí no es placentero estar enojado, pero qué bien se siente a veces, ¿no? O sea, qué bien se siente a veces poder expresar el enojo, poder expresar lo que yo estoy sintiendo, ¿de acuerdo? Y empezar también a descubrirme y a descubrir al otro, lo que les decía al inicio, empezar a ver qué está sintiendo el otro, por qué lo está sintiendo, qué contexto tiene la otra persona, para poder entender un poquito más a fondo. No importa que no tengamos la habilidad, ¿eh? O sea, no importa que no sea psicólogo o psicóloga. El ser humano es un ser humano o un ser social por naturaleza, ¿sí? Siempre vamos a tener que convivir, que a veces nos gusta mucho la soledad, claro que sí, la disfrutamos, pero aún así, si pasaran mucho, mucho tiempo, no disfrutarían igual la soledad, ¿sí? Ejemplo, es como las vacaciones se disfrutan porque, ay, es un momento de relajación después de mucho trabajo. Si siempre tuvieran vacaciones, híjole, ya no se disfrutarían porque ya sería lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, empezar con esta parte de placenteras y displacenteras para quitarle lo punitivo a las emociones, creo que es muy importante, creo que es parte fundamental de poder ir identificando qué estamos sintiendo y cómo lo estamos sintiendo. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor, Anaís. Bueno, pues algunas emociones placenteras son la parte de la felicidad, la paz, la compasión, la gratitud, la ternura, la admiración, la caridad, la empatía, la bondad, el amor, el placer, la esperanza, la resiliencia, el bienestar, la alegría, fortaleza, amistad, altruismo, estima, afinidad, satisfacción y duelo. A mí me gusta mucho hacer un ejercicio con las personas con las que trabajo porque
si ustedes se preguntan, a ver, ¿cuántas emociones he sentido en mi vida? Y las van anotando, ¿no? O sea, las van anotando. Normalmente se quedan, el máximo que me ha dado cantidad ha sido, creo que de 14 emociones, ¿sí? Casi todas, en su momento, casi todas eran displacenteras, ¿va? Entonces, ya cuando le empiezo a mostrar todo este universo de emociones y sentimientos, a ver, ¿has sentido esto? Sí. Y entonces, ¿por qué nada más te refugias en esta parte? ¿Has sentido esto otro? Sí, también. Y entonces, ¿por qué nada más te refugias en esta parte, no? Cada uno de los sinónimos, si lo quieren llamar así, cada una de las emociones nos da una forma de expresión en cada momento de nuestra vida. Por eso les digo que siempre, 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 siempre estamos sintiendo una emoción. Hay que preocuparnos cuando ya no estamos sintiendo una emoción, porque entonces ahí sí hay algo que tendríamos que estar trabajando un poquito más a fondo, ¿no? Pero siempre, siempre vamos a tratar de ir reflexionando qué emoción estoy sintiendo, de ir haciendo, por ejemplo, un autorregistro de decir, a ver, ¿qué emociones sentí hoy? Porque luego nada más me quedo en el bien, pues todo me salió bien y ya, ¿no? O sea, a lo mejor sentí mucha felicidad o a lo mejor sentí mucha empatía con esta persona o me sentí muy fortalecida, me sentí muy satisfecha con mi trabajo, con esta acción que yo hice, me sentí alegre, sentí mucho placer y ya por lo menos ahí me estuvieron mencionando varias, ¿no? Y eso hace que poco a poco también vaya siendo estos tips que podemos tener para el cuidado de la salud mental. Ir reconociendo las emociones para poco a poco también ir reconociendo al otro, porque ese es uno de los problemas, híjole, más comunes en el ser humano, ¿no? Queremos englobar a todos en lo mismo. Es que está bien, o es que está feliz. Es que si no está feliz, está triste. No, 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 no. Si no está feliz, es que está viviendo otra cosa. ¿De acuerdo? Si no está triste, pues está viviendo otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, el tratar de ir colocando a las personas conforme vayan sintiendo las emociones y los momentos también, porque luego queremos generalizar, ¿no? Por ejemplo, los momentos felices normalmente son, y digo normalmente entre comillas, porque pues, la verdad es que nada es normal, ¿no? Normalmente son las fiestas o o algo de disfrute masivo o algo de reconocimiento personal. Eso va siendo normalmente las emociones placenteras en las que nos quedamos, pero muchas veces no vemos más allá. Por ejemplo, hace ratito que yo venía para la oficina, para conectarme y todo, vi a un niño con su mamá vendiendo tortillas hechas a mano de casa en casa. Y lo vi tan feliz cuando yo saqué a mi perro y lo vi tan feliz cuando vio al perro y fue así de wow. O sea, se sintió muy bonito porque a lo mejor ese niño estaba trabajando para ayudarle a su mamá, a lo mejor ese niño ya anda cansado y el verle su carita pues de emoción prácticamente viendo al perro, fue así de tal cual fue con su mamá y le dijo, mira, 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 mira. Y la mamá obviamente volteó así súper asustada, pero o logré reconocer yo esta parte de la sorpresa en el niño, ¿no? Y si lo podemos ir desmenuzando, pues a lo mejor fue un momento de felicidad después de un día lleno de trabajo, o fue una parte de admiración del perro, ¿no? Si yo lo veo hacia mí, pues a lo mejor tuve ahí algo de paz, como decir, wow, ¿no? O de placer de ver a alguien, porque la verdad es que ver a las personas felices nos genera placer, ¿no? De ver a alguien bien o de esta parte de la empatía, de decir, wow, pues por lo menos el chaparro ya se llevó esta parte buena de su día de ver un perrote, ¿no? Y a lo mejor, eso ya está en mi imaginación, pero a lo mejor llega a casa y platica sobre un perrote y que, o sea, todos estos descubrimientos que van teniendo los chaparros, así deberíamos de ser nosotros normalmente, ¿no? O sea, ir viendo cada una de las emociones que van rodeando mi vida, ser conscientes de eso, de eso. A lo mejor no van a ir por la vida de, a ver, acabo de sentir felicidad, acabo de sentir tristeza, no, espérate, ya no sentí, o sea, no, tampoco, porque pues la vida es súper, súper rápida, pero sí a lo mejor al final del día decir, qué emociones placenteras he tenido hoy o displacenteras. La siguiente, por favor, que justamente son las emociones displacenteras que más se van presentando
¿no? Un poquito más rápido, que son la ansiedad, la angustia, la desesperación, el estrés, la depresión, el odio, la envidia, el rencor, la rabia, la culpa, la vergüenza, el resentimiento, los celos, soledad, pesimismo, decepción, egoísmo, indignación, duelo. Y estas son algunas de las que coloco, ¿no? Si ustedes empiezan a analizar un poco, ¿qué emociones han sentido hoy? ¿No? Por ejemplo, la parte de los nervios. Yo estaba bien nerviosísima porque era, ¿y si se me va? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? O sea, casi siempre me pasa cuando estoy frente a público, pero por lo menos reconocerlo es, ok, ya lo reconozco, ¿cómo lo trabajo? Porque también para eso nos sirven las emociones, para saber cómo voy a trabajar lo que estoy sintiendo. Si estoy angustiada, por ejemplo, ¿cómo voy a trabajar en la angustia? Normalmente había una frase muy común que escuchaba de niña y era, ¿qué vas a solucionar llorando? Y pues obviamente como niño no lo entiendes, ¿no? O sea, uno piensa que lo va a solucionar todo y es, está llorando y es la única forma, pues que se conoce de niño, ¿no? O sea, ahorita vamos a esa parte de para qué nos sirven las emociones, que fue la pregunta que les hice en las diapositivas anteriores. Ahorita ya lo entiendo y digo, pues sí, la verdad es que llorando así, solo llorando en mi cuarto, ¿qué voy a solucionar si algo me está angustiando, ¿no? O si algo me está preocupando? Pues no creo que solucione mucho. Ahora que se conoce un poquito más de esta parte de emociones, es ¿qué vas a hacer con esa emoción? Ok, la vas a vivir. Se vale que te pongas que te vayas a tu cuarto a llorar y llorar y helado y chetos y todo lo que tú quieras porque te terminaste una relación. O sea, vívelo. Después, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Cuando nos empezamos a quedar solo en la parte de las emociones y no le vemos una funcionalidad, empezamos también a generar ciertos estados mentales, ¿de acuerdo? Empezamos a generar la ansiedad o empezamos a generar la depresión. O sea, todos los excesos siempre van a ser negativos, ¿sí? Ahí sí van a ser disfuncionales para la persona. Entonces, el empezar a reconocer qué voy a hacer después me va a dar también un orden, me va a dar una estructura, me va a dar ya a finales, pues, paz de cómo voy a estar trabajando con mis emociones, qué voy a hacer. Y no se va a quedar solamente en la típica respuesta que te dan de, pues échale ganas. Sí, yo te escucho, échale ganas. No, pues es que no hay de otra más que echarle ganas. Ah, es como de, o la típica frase de, no llores, no se me había ocurrido que no tenía que llorar. O sea, no, hombre, si tú no me dices, yo sigo llorando, ¿de acuerdo? Entonces, es esta parte de la funcionalidad de las emociones. ¿Qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo? ¿Qué voy a hacer con esta estructura? Eh, por eso también me gusta mucho dar este tema, porque es muy preventivo, es de los temas más preventivos que tendríamos que tener en cuenta a la hora de animarnos a ir a terapia en caso de que alguien necesite ir a terapia. No lo es todo, no estoy diciendo eso, pero sí es de los temas más preventivos que podemos estar abordando y que muchas veces, si le damos estructura a eso, nos sale adelante la terapia, o sea, da muy buena respuesta a la terapia, ¿de acuerdo? Muy bien, siguiente, por favor. Pues, ¿para qué nos sirven? No sé si ya pensaron para qué nos van sirviendo las emociones, pero las emociones nos sirven para muchas cosas. Por ejemplo, ¿para qué nos sirve el miedo? O sea, siempre escuchamos la frase de, es que el miedo no sirve para nada, tú tienes que aventarte, tú tienes que hacer, porque el miedo te detiene. Ujú. Sí, sí te detiene. La verdad es que hasta biológicamente hay una teoría y está comprobado que el miedo hace eso. Si tú sientes miedo, biológicamente está pasando algo en tu cuerpo que te hace quedarte en shock. Sí. Y luego, ¿para qué me va a servir? Bueno, pues por ejemplo, el miedo nos sirve mucho para detectar alguna situación de peligro, para poder prevenir y salvaguardar mi vida. Si yo no sintiera peligro, pues yo no sé, a lo mejor si ya me hubiera lanzado del bungee y no me fijé que no estaba conectada a las ligas estas, y pues ahí quedé, ¿sale? El miedo para eso nos sirve, para salvaguardar nuestra vida,
para estar atentos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un pequeño ejemplo de para qué nos van sirviendo las emociones, ¿va? Bueno, los leo. Las emociones y los sentimientos buscan superar los cambios detectados e intentan preservar nuestra integridad y facilitar nuestra adaptación al medio que nos rodea o que ha producido estos cambios, ¿de acuerdo? La parte de la alegría, la parte de la felicidad, por ejemplo, nos ayuda a reconocer cosas buenas que nos han pasado. ¿Qué pasa cuando hay alguna situación por ahí de depresión? Ya muchas veces es más difícil reconocer cosas buenas que nos hayan pasado. Entonces, tendríamos, obviamente, con un trabajo muy profundo, empezar a trabajar para que otra vez la parte de la alegría esté funcionando, ¿sí? Como que empiece otra vez a darle a la bicicleta y esté ahí la ardilla dándole y me funcione. La parte del miedo, por ejemplo, normalmente, casi siempre en los adolescentes no hay mucho miedo. No sé con qué edad tengan todos los que están viendo esta ponencia, pero normalmente los adolescentes no tienen miedo. Y si ustedes se acuerdan de cuando eran adolescentes, eran, hombre, yo me como el mundo, así, no me importa lo que me pase. Y se enojaban que, pues, es que mi mamá no me deja salir, es que no esto, es que no lo otro. Sí, sí pasaba eso porque la verdad es que el miedo también hace que te muevas. Esa es como la parte funcional del miedo. Te hace que te muevas. Por eso muchas veces en la adolescencia es cuando muchos chicos viven cosas maravillosas, muy peligrosas también, claro que sí, pero son de los mejores recuerdos que muchas personas tienen. No, es que cuando yo era joven, yo me aventaba, yo hacía, yo volvía porque pues en muchas cuestiones no había miedo, ya después empieza uno a crecer y biológicamente también hay ahí el organismo va diciendo, a ver, hey, detente, ¿no? Detente, detente, detente. Y también la parte social y la parte personal van cambiando estas situaciones y pues ya empezamos a ser un poquito más prudentes, ¿va? Pero la verdad es que el miedo para eso nos ayuda, para estar salvaguardando nuestra vida, por ejemplo, pero también para huir. Si algo veo que está mal, tengo que huir, ¿no? O sea, si veo que, no sé, se está acercando una persona que pues no se ve con muy buenas intenciones, pues lo que hago es me cruzo de calle o me cambio o me meto a la tienda o algo, ¿no? O sea, ya estoy como cubriéndome ahí, ¿va? Muy bien. Siguiente, por favor. Esta es la parte un poquito más biológica que, que tenemos o que es algo por explicar. Ahí me equivoqué, Anaís. ¿Le puedes dar a la siguiente y luego regresarte, por favor? Ok, bueno, pues esta parte que les estoy presentando es cómo va funcionando nuestro cerebro. Es este pequeño atajo emocional. ¿Y de qué está conformado? Pues está conformado por lo que es el tálamo y la amígdala. La amígdala hay que entenderla como la zona de las emociones para dejarlo más fácil, ¿va? El tálamo actúa como un filtro que integra todos los estímulos sensoriales que recibimos a través de nuestros cinco sentidos. Todo lo que ustedes estén sintiendo va por ahí, ¿va? Y los envía, entre otros destinos, a la amígdala y al lóbulo frontal, o sea, aquí, ¿va? La amígdala tiene conexiones con el hipocampo que une la amígdala con el tálamo y la corteza prefrontal, aquí, ¿va? Cuando esto se une, estas conexiones permiten el llamado atajo emocional. ¿Qué es un atajo emocional? Este atajo emocional lo que hace es que tú reacciones antes de pensarlo, ¿sí? Antes de que la situación la estés analizando de, a ver qué hago, cómo le hago, esto ya está funcionando en tu cerebro para salvaguardar tu vida. Principalmente es con las situaciones de peligro, ¿va? Entonces, esto nos va funcionando para estar atentos, para estar antes de analizar, de, a ver, tendré que correr, tendré que irme para acá, tendré que irme para allá. ¿Qué haré? Tu cuerpo ya está reaccionando, ¿sale? Tu cuerpo ya sabe que algo por ahí no está bien, entonces dice, no, este en lo que piensa, yo ya tengo que entregarle algo, ¿no? Nos regresamos a la anterior, Naís. Y también viene la parte de lo que se llama centro de memoria. Muchas veces, bueno, por medio del circuito tálamo, amígdala y corteza prefrontal, muchas veces el cuerpo es tan sabio, la mente es tan sabia, el cerebro, que
ciertos estímulos se quedan grabados en uno, ¿de acuerdo? Entonces, genera este centro de memoria y dice, si te vuelve a pasar algo, tu cuerpo va a reaccionar así, ¿sí? Si te vuelve a pasar algo parecido a esto, tu cuerpo va a reaccionar así. Entonces, ¿con esto qué quiero explicar? Con esto quiero explicar que todo, sí, en cuanto a las emociones, sí es social, sí es personal, pero también hay una parte biológica increíble que nos tardaríamos, muchísimo en poder dar este tema. Por eso les pongo así como pequeñas partes, eh, porque la verdad es que muchas veces creemos que las emociones se van presentando conforme las cosas se vayan viviendo. Sí, obviamente, pero también tenemos esta parte biológica donde tu cerebro dice, en algún momento ya habías pasado por esta situación, entonces tienes que reaccionar así. En algún momento ya habías pasado por esta otra situación, entonces tienes que reaccionar así. O, oye, en ningún momento de tu vida habías pasado por algo así. ¿Cómo le hacemos? Si lo que estamos viendo es algo de peligro, pues ni modo, María, primero tu vida y después le piensas en qué ibas a hacer. ¿Para qué? Para que siempre estés funcional. Cuando hay alguna alteración en alguna zona del cerebro que estoy mencionando, empiezan algunas situaciones de riesgo, ¿de acuerdo? Empiezan algunas situaciones en donde las personas no alcanzan a medir el peligro. Por ejemplo, hay una enfermedad en donde las personas no sienten dolor, no se siente el dolor tal cual. Y hay personas que se llegan a quemar como queriéndose sentir súper poderosos o se llegan a romper huesos o pues sí, a lastimarse mucho. No les duele, pero hay algo ahí en el cerebro que no está funcionando de la forma en que tendría que funcionar. Y también para la parte de la ansiedad, de la depresión, de las manías, de las hipomanías. O sea, siempre hay algo en el cerebro que si no está, si está actuando de cierta forma, que se va a un polo o se va al otro, quiere decir que no está siendo funcional, ¿de acuerdo? Entonces, esto se los comento para qué, como para que si en algún momento ustedes tienen alguna situación que dicen, bueno, pues es que a ver, socialmente estoy bien, esto me está pasando bien, todo estoy bien, ¿por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? Pues a lo mejor acordarse que son un cuerpo y que ese cuerpo tiene un cerebro y que a lo mejor por ahí hay algo que no está funcionando como debería de estar funcionando, ¿de acuerdo? Porque luego eso es lo último en lo que pensamos, ¿va? Nos pasamos a las que siguen, por favor, Anaís. Bueno, pues ¿cómo vamos a manejar las emociones? La primera técnica que les voy a mostrar es, no me acuerdo cuál puse primero, según yo puse la detención del pensamiento. ¿Le damos a Anaís, por favor? Sí, la detención del pensamiento. Bueno, pues esta es una técnica que a mí me gusta mucho utilizar y que en este tipo de charlas, pues la verdad es que sí las doy, porque hay otras que a lo mejor nos tendríamos que tardar mucho en explicarlas, pero estas van muy bien para el tiempo también que se tiene. Bueno, eh, cuando te empieces a encontrar incómodo, nervioso o alterado, préstale atención al tipo de pensamiento que estás teniendo e identifica todos aquellos con connotaciones displacenteras. Aquí hay una palabra muy importante, pensamiento. Toda emoción va acompañada de un pensamiento, ¿sí? No solamente se siente, no es solamente es como que sentí miedo y me agarró la temblorina. No, no, no. O sea, la emoción también va acompañada de estos pensamientos. Entonces, es ir ahí checándose uno mismo qué voy pensando y qué voy sintiendo. Y tendría que ser un poquito congruente. Ejemplo, ya cuando hay alguna situación, una alteración en esta parte de las emociones, es cuando algo ya no está funcionando, ¿sí? Imaginemos, no, pues es que me voy a ir a los extremos, ¿eh? A lo mejor le hice daño a un animalito, pero me estoy sintiendo muy bien, o sea, estoy sintiendo mucho placer. Mm, por ahí hay algo que a lo mejor, y no que no sea normal, sino que es hasta peligroso para las otras personas, ¿sí? Es antisocial, por ejemplo, esta situación en donde ya le estoy haciendo daño a alguien, a algo, y me siento muy bien.
¿de acuerdo? El pensamiento que tengo es, pues, hombre, qué fregona, qué fregón soy. No, esto tiene que ir muy, muy regulado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso siempre les comento, la emoción va con el pensamiento y tratar de que vaya por ahí, em, pues, correctamente o un poquito más en línea, en equilibrio, ¿va? Bueno, es ir empezando a identificar aquellas connotaciones displacenteras. No, pues es que soy la peor, no me salió, ya fracasé porque reprobé el examen, no lo voy a volver a hacer, yo no sirvo para nada, soy un desastre. Ok, hay que parar y decir, basta, ¿no? Eso es bien difícil. La parte del basta a lo mejor es una palabrita, pero es tan difícil de tener esos pensamientos, pero es poco a poco, es un entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces es tal cual decir, a ver, basta. Es decir, no se van a venir ni se van a presentar otros pensamientos. Y vamos a sustituir estos pensamientos que tenemos, junto con estas emociones, con alguna situación o alguna frase un poquito más placentera. Aquí les pongo el ejemplo. Soy un desastre. Si la cambiamos por soy capaz de superar esta situación, se hace más chiquita, ¿sí? Pues a lo mejor en ese momento sí la regaste feo, pero no quiere decir que seas un desastre en todo, porque también ahí ya nos iríamos a la parte de las distorsiones cognitivas y esta parte, y generalizamos, no, es que si María es un desastre aquí, ya es un desastre siempre. Y no, o sea, soy un desastre a lo mejor para las manualidades. Híjole, pues es que las manualidades no se me dan, pero tengo que entregar esta maqueta porque estoy estudiando arquitectura. Ok, pues soy capaz de superar esta situación, ¿sí? Y paso a pasito, porque eso también tiene mucho la mente, o nuestra forma de ser de los seres humanos. Nos vamos hasta el infinito y más allá y apenas está pasando algo mínimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando pasa todo esto y que está constantemente en la vida, ya es cuando existe la parte de la ansiedad, ¿sí? Cuando hay un exceso de futuro en mis pensamientos y en mis emociones, ¿no? Es que voy a sentir esto, voy a sentir lo otro y voy a pensar y entonces va a pasar y y la mente, no, hombre, bien rápido. Esa ardillita siempre le gusta trabajar muchísimo de todos, independientemente de que tengamos alguna condición de ansiedad o no. Todos en alguna vez en nuestra vida hemos pensado lo peor de lo peor por algo tan pequeñito que después decimos, ay, ¿cómo me estaba preocupando por eso? ¿No? Entonces, esta es una técnica que va paso a pasito y que es muy, muy útil para poder ir controlando algunos pensamientos, algunas emociones. La siguiente técnica, por favor, Anaís, la siguiente técnica es la parte del autorregistro. Esta técnica me gusta mucho porque es ser consciente, justamente lo que veníamos haciendo, ser consciente de lo que he estado sintiendo, de lo que he estado pensando, de lo que he estado haciendo, porque toda emoción va a ir con un pensamiento y con una conducta, ¿sale? Es como una triada, ¿de acuerdo? Emoción, pensamiento, conducta. Emoción, pensamiento, conducta, ¿sí? Siempre, 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 siempre. Si yo siento algo, voy a pensar algo. Y de ese pensamiento voy a hacer una conducta o voy a hacer algo pues al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, este autorregistro nos ayuda mucho para ir viendo cómo vamos en este manejo de emociones. Por ejemplo, la situación que voy a colocar ahí es, no sé, reprobé una materia, ¿va? Ok, ya la reprobé, o me fue mal en el trabajo, o me fue mal en algún proyecto que yo tenía de vida, ya, es horrible. Ok, ¿qué emoción estoy sintiendo? Y ser capaz de irnos a esa lista de emociones y de sentimientos tan grande y poder decir, a ver, estoy sintiendo esto otro, esto. Muchas veces, este cuadrito está muy pequeño, pero muchas veces se hacen cuadrotes enormes porque se sienten tantas cosas que bueno, no, luego no tenemos como un límite, ¿va? ¿Qué pensamiento se me vino a la mente? No, pues es que me sentí muy triste, me sentí muy, muy, muy frustrada. ¿Ok? ¿Qué pensamiento tienes? Pues de que soy un desastre, de que yo no sirvo para esto, de que ya mejor lo abandono, de que, pues no, esto es demasiado para mí, ¿va? Ok, ese es el pensamiento. ¿Cuál es mi reacción fisiológica? ¿Sabes qué? Lo que pasó fue que me puse a llorar enfrente de todos, ¿sí? Me puse a llorar porque pues no podía controlarlo.
o me puse a gritar, o me puse muy agresivo, muy agresiva, o me aparté por completo, sentí, bueno, esa parte sería un poquito más conductual, bueno, pero la parte de sentir escalofríos, temblor, sudoración, esa parte también es fisiológica, o me sentí muy tensa de aquí de los hombros, o me sentí muy tensa de las piernas, de la garganta, por ejemplo, o sea, identificar en dónde se ve reflejada por ahí la emoción en la parte fisiológica, la parte de la conducta, ¿qué hiciste con eso? ¿Sí? ¿Qué hiciste con esa emoción, con ese pensamiento, con esa conducta? ¿Qué hiciste? Ah, pues como les decía, me aparté, salí corriendo, o salté de la alegría porque fue algo positivo también. Todas estas técnicas no tienen que, o placentero, pues, no tienen que ver nada con la parte pues, displacentera, casi siempre se maneja, pero también es muy padre que se vayan plasmando cosas placenteras, ¿no? Para que vayamos viendo que no todo es displacentero, que no solamente las emociones displacenteras se tienen que estar abordando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hiciste con esa emoción, con esa situación? ¿Qué fuiste haciendo? Y bueno, ¿qué conducta adaptativa quieres tener? ¿Sí? ¿Qué conducta quisieras cambiar? Por ejemplo, ¿sabes qué? Es que salí corriendo y estaba en la exposición y era de los finales. Ok, ¿cómo quieres apoyarte, no? O sea, ¿qué tendrías que hacer? Algo más adaptativo. O fíjate que tuve una reunión con mi jefe y me es muy difícil hablar en público o me es muy difícil, pues sí, expresarme porque me da mucho miedo, me da mucho pavor, me da mucho nerviosismo. Ok, perfecto. ¿A qué quisieras llegar? No, pues me gustaría por lo menos que si esa puerta cerrada, poder expresarme adecuadamente. Ok, perfecto. Y esta parte de las conductas adaptativas nos van a funcionar mucho. ¿Por qué? Y de las emociones también. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos cambiando un poquito estas respuestas, nos va a ayudar en todo lo que hay detrás de esa conducta final, que casi siempre todas las emociones se ven en conductas, ¿de acuerdo? Si estoy enojada, me veo así toda frustrada y hasta con los puños cerrados. O sea, siempre se va a ver en una conducta. Entonces, si yo analizo esa conducta final, muchas veces voy a poder ir siendo más consciente poco a poco de todo lo demás que me va a ir pasando a lo largo de la vida, ¿sí? Porque las emociones van a ser para toda la vida, toda la vida. Y suena mucho tiempo, y sí es mucho tiempo, así como de, a ver, ahorita estoy sintiendo esto y entonces mañana voy a sentir esto otro y ta, 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 ta. Híjole, sí, la verdad es que las emociones son algo tan padre que te va a estar acompañando a lo largo de toda la vida y el hecho de que tú tengas un manejo, ni siquiera un control, porque luego también se habla mucho de control de emociones. Híjole, ¿cómo controlas tus emociones? No se puede, o sea, hay cosas que no funcionan, ni siquiera te dan ganas de controlarlas. Entonces, si lo cambiamos también por lo menos a un manejo, a ver, ¿cómo voy a manejar mi emoción? Nos da, como mencionábamos, un poquito de mayor estructura, nos da un poquito mayor de calma, de decir, a ver, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Nos da esta apertura a pensar un poquito más qué puedo ir haciendo, qué no puedo ir haciendo, porque también el hecho de tener esta estructura nos ayuda muchísimo a colocar nuestra realidad. Y no con realidad quiero decir, ah, no, pues ya te conformas con lo que estás sintiendo y como lo estás sintiendo y así va a ser siempre. No, a colocarnos en ese momento de mi vida, en ese momento de lo que estoy sintiendo y decir, estas son mis opciones, es esta, pueden ser miles de opciones, ¿no? Y no nos vamos hasta opciones poco realistas, hasta esas opciones que después nos salen y no, y entonces no, pues yo empezaría a hacer esto, si yo repruebo, pues ya me voy a las esquinas a vender chicles. A ver, espérate, tú ya te fuiste a una situación súper catastrófica y apenas se te acaban de dar, ni te dan todavía la calificación y tú ya estás en lo peor, ¿no? O si, por ejemplo, también en algo positivo o en algo placentero, podríamos estar hablando de, no, pues es que si me gradúo, no, pues yo voy a estar trabajando en la superempresa de no sé dónde, por ta, 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 ta. Y eso es real, o sea, sí, claro, lo puedes lograr siempre, 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 pero poco a poco, ¿no? O sea, primero tendrás que sacar tu título, la cédula, buscar trabajo, poco a poco ir logrando esas
metas que se van teniendo, ¿de acuerdo? Y ser un poquito más adaptativo a tu situación en donde estés sintiendo, o sea, a tu situación actual de esa emoción, ¿de acuerdo? Más adaptativo, más real, poco a poco, porque, híjole, la verdad es que espero que siempre nos queramos comer el mundo y que siempre nos atrevamos a dar algo más, pero un poquito más relajados, ¿sale? Porque si no, luego viene la frustración y entonces ya me frustré y entonces vienen los pensamientos generalizados donde es que nada me sale bien. Y si se fijan que, por ejemplo, en este pequeño ejemplo que les acabo de dar, se une la parte placentera con la displacentera, o sea, la parte placentera de decir, voy a lograr ser la mejor actriz de Hollywood y la displacentera de, ay, pero ¿y si no lo logro? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? O sea, de esto se va conformando nuestra vida. En un pequeño ejemplo se los puedo poner. Entonces, mmm, mi recomendación o mi sugerencia sería que a partir de que vayamos teniendo un poquito más de información sobre las emociones, poder ir teniendo más este control, más este manejo, perdón, de mis realidades, de mi autoconocimiento, de decir qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cómo le puedo hacer, o sea, siempre con estas respuestas, ¿no? No con estos pesares que después tienes que hacerlo así, no, a ver, ¿cómo podría irlo haciendo para ser más conscientes de nosotros mismos? ¿Sale? Pues ya, muchísimas gracias por su atención. La verdad es que es un tema infinito. Pongo aquí cosas bien rápidas, pero espero que este tipo de información pues sea muy buena para las personas. Anaís. Muchísimas gracias, excelente información, bastante digerible. Teniendo en cuenta eso, me gustaría aperturar la sección de dudas o preguntas. Cualquier persona que tenga alguna duda o pregunta para la ponente le puede poner tanto en comentarios como alzar la mano y se le cede el micrófono. No sé si hay alguna. No, ninguna. Yo, yo creo que fue bien clara, Anaís, entonces no hay. Sí, en definitiva sí, creo que fue una información bastante digerible y también muy desmenuzada, siendo que se debe de dar más importancia a lo que hoy en día son nuestras emociones. Le damos más importancia a lo que son las emociones de otras personas o de situaciones, pero cuando nos hemos volteado a ver al espejo y preguntarnos realmente qué sentimos, ¿no? Realmente qué es lo que hay en nosotros. Entonces, la verdad, muchas felicidades a la ponente. Siendo así, ¿hay algo que quiera agregar o puedo dar el cierre? Pues muchísimas gracias al Poli por invitar a la Universidad de Guanajuato. La verdad es que todos los ponentes que somos de aquí de la universidad estamos muy emocionados de esta participación y esperamos siempre que pueda beneficiarles la información, también con la que nosotros trabajamos acá con nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a usted y a ustedes. Realmente agradecemos a cada uno de ustedes por haber sido parte de nuestro tercer coloquio sobre salud mental. Muchas gracias al ponente, en este caso usted, y también a todos los presentes. De esta manera los sigo invitando a seguirse conectando en las demás conferencias, talleres o mesas de debates que seguirán continuando. Por aquí hay un chat. Eh, claro, sí, sin ningún problema. Entonces, sabiendo esto, pues muchísimas gracias a todos, que sigan teniendo una excelente tarde y los seguimos invitando a que se sigan metiendo a las ligas de este coloquio. Excelente tarde, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.